Era la Kennedy rebelde, la única que se atrevió a amar a quien la familia le prohibía. Y justo cuando por fin iba a ser feliz, el cielo se la llevó. Pertenecía a la familia más poderosa de Estados Unidos. Era hija de un embajador, hermana de un futuro presidente y de 2 futuros senadores, miembro de una dinastía que estaba destinada a marcar la historia del siglo XX. Era joven, hermosa, vivaz, la más encantadora de las hijas Kennedy, la favorita de su padre, la chica que conquistó a la aristocracia británica con su ingenio y su descaro. Lo tenía todo: dinero, apellido, juventud, belleza y un futuro que parecía deslumbrante. Y sin embargo, su historia es una de las más trágicas y más silenciadas de toda la saga Kennedy, porque Kick Kennedy se atrevió a hacer algo que ninguno de sus hermanos hizo: desafiar a su familia. 2 veces, por amor. Su vida fue un torbellino de pasión y de pérdida. Amó a hombres que su familia le prohibía amar. Rompió con las reglas de su iglesia y de su clan, y pagó por ello el precio de quedarse sola, repudiada por su propia madre. Enterró a su marido y a su hermano más querido en un solo verano, antes de cumplir los 25. Y cuando por fin, contra todo pronóstico, parecía haber encontrado de nuevo la felicidad, cuando volaba precisamente para intentar reconciliarse con su familia, un avión se la llevó en cuestión de segundos, estrellándose contra una montaña en el sur de Francia. Tenía 28 años, y su muerte fue tan incómoda para su familia que prefirieron, casi, borrarla de la historia. Hoy vamos a contar su historia completa. Vas a descubrir quién era de verdad Kick Kennedy, la rebelde de una familia que no toleraba rebeldías. Vas a entender por qué sus amores estaban prohibidos y por qué su propia madre llegó a amenazarla con desheredarla. Vas a ver cómo el destino la golpeó una y otra vez, arrebatándole a casi todos los hombres que amó. Y vas a conocer los detalles de aquel vuelo fatídico, lo que de verdad pasó en el cielo del Ardèche, y el escándalo que hizo que su familia silenciara su muerte durante décadas. Y mientras lo hago, va a quedar flotando la misma pregunta que recorre cada historia de este canal. ¿De qué sirve pertenecer a la familia más poderosa de un país, tener apellido, fortuna y un futuro brillante por delante, si tu propia familia te da la espalda por amar a quien quieres y un golpe del destino te borra del cielo antes de cumplir los 30? Porque Kick Kennedy lo tuvo todo y descubrió, de la forma más cruel, que ni el apellido más poderoso de América protege a una mujer que se atreve a seguir su propio corazón. Para entenderlo, hay que volver al principio, a la niña dorada de un clan que lo controlaba todo, menos a ella. Para entender la rebeldía de Kick, primero hay que entender el mundo del que venía. Un mundo de poder, de ambición y de unas reglas tan estrictas que no dejaban espacio para la disidencia. Kathleen Agnes Kennedy nació en febrero de 1920, en Massachusetts, en el seno de una de las familias más ambiciosas de Estados Unidos. Su padre, Joseph Kennedy, era un financiero astuto y despiadado que había amasado una fortuna y que tenía un objetivo obsesivo: aupar a su familia a lo más alto del poder estadounidense. Su madre, Rose, era una mujer de una religiosidad férrea, hija de un conocido político de Boston que gobernaba el hogar con una disciplina casi militar. Juntos tuvieron 9 hijos, a los que educaron para competir, para ganar, para triunfar. Entre aquellos hermanos estaban un futuro presidente de Estados Unidos, John, y 2 futuros senadores, Robert y Edward. Los Kennedy no eran una familia cualquiera, eran una máquina de poder en construcción, y dentro de aquella familia, Kick ocupaba un lugar especial. Era la 4ª de los hijos, una niña rubia y menuda, y desde pequeña destacó por algo que la diferenciaba de todos los demás: su carácter. Era la más vivaz, la más alegre, la más ingeniosa de las hijas Kennedy. Tenía una chispa, un magnetismo, una capacidad para iluminar cualquier habitación en la que entrara. Su padre, que no era hombre de mostrar debilidad por nadie, la adoraba. La llamaba Kick, un apodo cariñoso que aludía a su carácter enérgico y desbordante, y la consideraba su favorita. Kick era también
especialmente cercana a su hermano mayor, Joe Jr., el primogénito en quien la familia tenía depositadas todas sus esperanzas políticas. Entre ellos había un vínculo profundo, pero por encima de todo, sobre la familia Kennedy, reinaba una fuerza que lo condicionaba todo: la religión. Los Kennedy eran católicos, y no de cualquier manera. Para Rose, sobre todo, la fe católica era el centro absoluto de su identidad y de la de su familia. En la Norteamérica de la época, los católicos de origen irlandés como ellos eran todavía vistos con cierto recelo por la élite protestante dominante, y Rose vivía su fe con una intensidad que no admitía concesiones. Aquella religiosidad inflexible iba a convertirse, andando el tiempo, en el muro contra el que se estrellaría la felicidad de Kik, porque la hija dorada del clan estaba a punto de enamorarse, precisamente, de todo lo que su familia consideraba prohibido. Y ese choque entre el corazón de Kik y las reglas de su familia empezó a fraguarse a miles de kilómetros de Estados Unidos, cuando un nombramiento llevó a los Kennedy al corazón mismo de la aristocracia británica, a Londres. En 1938, la vida de Kik dio un vuelco que la colocó en el centro de un mundo nuevo y deslumbrante. Su padre fue nombrado embajador de Estados Unidos en el Reino Unido, y toda la familia cruzó el Atlántico para instalarse en Londres. Para Kik, con 18 años, fue como abrir una puerta a un universo entero. Londres se rindió a sus pies casi de inmediato. La joven estadounidense, con su frescura, su descaro y su sentido del humor, cayó de pie en el corazón de la alta sociedad británica, un mundo rígido y encorsetado que no estaba acostumbrado a alguien como ella. Kik fue nombrada la debutante del año, el máximo honor social para una joven de su edad, y se convirtió en una de las muchachas más populares y solicitadas de la temporada. Su encanto desarmaba a todo el mundo. Tenía una espontaneidad que rompía los moldes de la aristocracia. Llamaba a un duque por un apodo cariñoso e infantil. Mascaba chicle mientras paseaba por las calles más elegantes de la capital y trataba a lores y duquesas con una naturalidad que escandalizaba y fascinaba a partes iguales. Donde otras jóvenes veían protocolos intimidantes, Kik veía simplemente personas, y eso la hacía irresistible. En aquel ambiente de fiestas, bailes y grandes mansiones, Kik conoció a un joven que cambiaría su vida. Se llamaba William Cavendish, aunque todos lo conocían como Billy, y no era un joven cualquiera. Billy era el marqués de Hartington, el hijo mayor y heredero del duque de Devonshire, una de las familias aristocráticas más antiguas, ricas y poderosas de toda Inglaterra, dueña de palacios legendarios. Billy estaba destinado a heredar un ducado y una de las grandes fortunas del país. Era un buen partido en todos los sentidos, pero sobre todo era un buen chico. Dulce, algo tímido, educado, muy distinto en carácter a la chispeante Kik. Y entre aquella estadounidense extrovertida y aquel aristócrata reservado saltó la chispa. Para cualquier otra familia habría sido un sueño. La hija de un embajador, enamorada del heredero de un ducado británico. Una unión entre el dinero americano y la aristocracia inglesa. El tipo de matrimonio con el que muchas madres soñaban. Pero los Kennedy no eran cualquier familia. Y lo que para otros habría sido motivo de celebración, para ellos era un problema gravísimo. Porque Billy Cavendish tenía un defecto que, a ojos de la madre de Kik, lo hacía sencillamente inaceptable como marido. No era su carácter, ni su dinero, ni su familia. Era su religión. Aquí está el primer gran conflicto de la historia de Kik, el que marcaría todo lo demás, porque su amor por Billy chocaba de frente con lo más sagrado para su familia, la fe católica. Los Cavendish, la familia de Billy, no solo eran protestantes, eran una de las familias protestantes más prominentes y emblemáticas de toda Inglaterra, con siglos de historia ligada a la Iglesia anglicana. Y para Rose Kennedy, la madre de Kik, católica ferviente hasta la médula, aquello representaba una línea que no se podía cruzar. El problema era concreto y, según las normas de la época, casi insalvable. Si Kik se casaba con Billy, los hijos de ambos, según la tradición de la familia Cavendish, tendrían que ser criados en la fe anglicana, no en la católica. Para Rose,
Eso era sencillamente impensable. Significaba condenar a sus futuros nietos, a sus ojos, a crecer fuera de la única iglesia verdadera. Era una traición a todo en lo que ella creía. La oposición de Rose fue feroz desde el primer momento. No se trataba de un capricho, ni de un simple recelo. Para ella estaba en juego la salvación de las almas de su hija y de sus descendientes, y eso era más importante que cualquier consideración mundana, más que el amor, más que el dinero, más que la felicidad terrenal de Kik. Rose hizo todo lo que pudo para impedir aquella relación. Trató de mantener a Kik alejada de Billy. Intentó retrasar cualquier posibilidad de boda. Presionó a su hija con todo el peso de su autoridad materna y de su fe. La hija dorada del clan se encontró, de pronto, enfrentada a su propia madre, atrapada entre el hombre al que amaba y la religión en la que había sido educada. Y Kik sufría de verdad. No era una joven rebelde porque sí, que disfrutara llevando la contraria. Era una chica que había sido educada en aquella fe, que la sentía suya y que se debatía entre su amor por Billy y su lealtad a su familia y a su religión. El conflicto la desgarraba por dentro. Quería a Billy, pero también respetaba a su madre y temía la condena que suponía desafiarla. Durante un tiempo, pareció que el muro de la fe podía más que el amor. La relación se enfrió, se complicó, se vio frenada por todas aquellas presiones. Y entonces el mundo entero saltó por los aires. Estalló la guerra. Y la guerra, que destruyó tantas cosas, fue paradójicamente lo que empujó a Kik a tomar la decisión más valiente de su vida. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal, porque lo que viene ahora es el corazón del drama. La boda que dividió a una familia y el verano más cruel que una mujer pueda imaginar. La Segunda Guerra Mundial lo cambió todo para Kik, igual que para millones de personas. Pero en su caso, además de separarla físicamente de Billy, la transformó por dentro y le dio el valor que necesitaba. Cuando estalló la guerra, la familia Kennedy regresó a Estados Unidos, y Kik se vio obligada a dejar atrás Londres, a Billy y todo aquel mundo que tanto había llegado a amar. De vuelta en su país, lejos del hombre que quería, Kik no se resignó. Pasó aquellos años madurando, pensando en lo que de verdad deseaba, y tomando conciencia de algo que la guerra dejaba muy claro. La vida era frágil, y podía terminarse en cualquier momento. Aquella idea, la de que el tiempo no estaba garantizado, fue calando en ella y empujándola a no posponer su felicidad para siempre. En 1943, Kik encontró la manera de volver a Inglaterra. Se alistó para trabajar en un centro de la Cruz Roja dedicado a atender a los soldados, una labor que le permitía regresar al país que amaba y, de paso, hacer algo útil en plena guerra. Y aquellos años en Inglaterra, viviendo la guerra de cerca, terminaron de transformarla. Kik se fue volviendo cada vez más independiente, más dueña de sí misma, más capaz de pensar por su cuenta al margen de su familia y de la iglesia en la que se había criado. La joven que dudaba, atrapada entre el amor y la culpa, se fue convirtiendo en una mujer decidida a tomar las riendas de su propia vida. Y reencontrarse con Billy, en aquel contexto de guerra y urgencia, reavivó con fuerza el amor que nunca se había apagado del todo. La decisión, finalmente, llegó. Kik eligió a Billy. Eligió el amor por encima de la oposición de su familia, por encima de las advertencias de su madre, por encima incluso del conflicto con su fe. Decidió que se casaría con él, costara lo que costara, y costó, porque su madre, Rose, no dio su brazo a torcer, y el resto de la familia se mantuvo en una distancia gélida. La boda que para Kik era el día más feliz de su vida, para su familia era casi una tragedia, una claudicación ante todo lo que ellos rechazaban. El 6 de mayo de 1944, Kik y Billy se casaron. No hubo una gran boda por la iglesia, con la familia al completo y cientos de invitados. Hubo una sencilla ceremonia civil, en un registro de Londres, casi discreta, dada la magnitud de las dos familias implicadas. Y aquí viene uno de los detalles más reveladores y más tristes de toda esta historia. De toda la enorme familia Kennedy, solo una persona,
acudió a acompañar a Kik en el día de su boda. Su hermano mayor, Joe Jr., que estaba destinado en Inglaterra con el ejército. Solo Joe estuvo allí. Su madre no fue, su padre no fue, sus otros hermanos no fueron. John, el futuro presidente, estaba hospitalizado por una grave lesión de espalda sufrida en la guerra. Robert estaba en la instrucción militar, pero más allá de las ausencias justificadas, el mensaje era brutal. La familia le había dado la espalda a Kik en el día más importante de su vida. Solo Joe, su hermano del alma, estuvo a su lado. Lo que vino después de la boda parecía el principio de una nueva vida. Lo que llegó, en realidad, fue una de las cadenas de tragedias más brutales que una persona pueda soportar en tan poco tiempo. Todo en el espacio de un solo verano. La felicidad de los recién casados duró apenas un suspiro. Kik y Billy pasaron juntos menos de 5 semanas, antes de que él tuviera que marcharse al frente. Era oficial del ejército británico, y la guerra reclamaba a todos los hombres jóvenes. Así que, recién casada, Kik tuvo que despedirse de su marido y verlo partir hacia el combate en el continente europeo, sin saber cuándo, ni si, volvería a verlo. Se quedó en Inglaterra, esperando, como esperaban tantas esposas en aquellos años, con el corazón encogido cada vez que llegaban noticias del frente. Y entonces llegó el primer golpe. En agosto de 1944, su hermano del alma, Joe Jr., el único de su familia que la había acompañado en su boda, murió en la guerra. Joe era piloto y participaba en una misión secreta y peligrosísima sobre Europa, cuando su avión, cargado de explosivos, estalló en pleno vuelo sobre el Canal de la Mancha. No quedó nada. El primogénito de los Kennedy, el hijo en quien la familia había depositado todas sus esperanzas políticas, el hermano más querido de Kik, desapareció en una explosión en el cielo. Para Kik fue devastador. Acababa de perder a la persona que más cerca había estado de ella, el único que la había apoyado cuando todos los demás le daban la espalda. Su muerte la dejó rota. Pero el destino, con Kik, no había terminado, ni de lejos. Porque apenas unas semanas después de la muerte de Joe, cuando todavía estaba en pleno duelo por su hermano, llegó el segundo golpe, el definitivo. En septiembre de 1944, su marido, Billy, murió en combate. Cayó abatido por el disparo de un francotirador alemán mientras luchaba con su unidad en Bélgica. El hombre por el que Kik lo había arriesgado todo, por el que había desafiado a su familia y a su fe. El hombre con el que apenas había compartido unas semanas de matrimonio, había muerto. En un solo verano, en cuestión de semanas, Kik había perdido a su hermano más querido y a su marido. Tenía 24 años, y ya era viuda. Es difícil imaginar el peso de semejante doble tragedia. Kik había desafiado a todo el mundo para casarse con Billy, había roto con su familia, había cargado con la culpa religiosa y con el rechazo de su madre, y todo, ¿para qué? Para enterrar a su marido apenas unos meses después de la boda, casi al mismo tiempo que enterraba a su hermano. La joven vivaz y luminosa que había conquistado Londres se encontró, antes de cumplir los 25, vestida de luto por partida doble, sola en un país extranjero, con el corazón hecho añicos. Hay una frase que se le atribuye, escrita a una amiga, que resume el abismo en el que se encontraba. Venía a decir que la vida ya no le daba miedo a alguien que había conocido el amor, el matrimonio y la muerte antes de cumplir los 25 años. Lo había vivido todo, y lo había perdido casi todo, siendo apenas una joven. Tras aquel verano demoledor, Kik tuvo que decidir cómo seguir viviendo, y lo que eligió volvió a demostrar la clase de mujer que era. Fuerte, independiente y fiel a sí misma, incluso en el dolor. Kik podría haber vuelto a Estados Unidos, a refugiarse en el seno de su familia, a retomar la vida que se esperaba de una hija Kennedy. Pero no lo hizo. Eligió quedarse en Inglaterra, el país que se había convertido en su verdadero hogar. Y allí ocurrió algo notable. La familia de Billy, los Cavendish, los aristócratas protestantes que en teoría eran el origen de todo el conflicto, acogieron a Kik con un cariño extraordinario.
Para ellos, Kik era la viuda de su heredero, una más de la familia, y la abrazaron como a una hija. La estadounidense que se había casado contra la voluntad de su propia familia encontró, paradójicamente, más calor y aceptación entre la familia de su difunto marido que entre los suyos. En aquel mundo, Kik rehizo poco a poco su vida. Siguió siendo una figura muy querida en los círculos sociales británicos, admirada por su valentía, por su capacidad de seguir adelante con buen ánimo pese a todo lo que había sufrido. Se involucró en obras benéficas, mantuvo su interés por la política. Frecuentó los ambientes en los que se sentía viva. Cuando su hermano John, el futuro presidente, visitaba Inglaterra, Kik lo aconsejaba, le presentaba gente, lo introducía en los círculos que ella conocía tan bien. Era una mujer con criterio, con red de contactos propia, con una vida construida por ella misma en un país que no era el suyo de origen. No se dejó hundir por la tragedia. Aprendió a cargar con sus muertos y a seguir caminando. Aquella faceta pública de Kik fue, para su época, sorprendentemente moderna. Durante los años de guerra, había llegado a dar charlas dirigidas al público británico sobre el papel de las mujeres y de las amas de casa en el esfuerzo bélico, animando a muchas a aspirar a algo más y a reclamar mayores libertades. Le interesaba la vida política de su país de adopción, asistía a debates, frecuentaba los pasillos donde se discutían los asuntos del momento. No era solo la viuda de un aristócrata, ni la hermana de unos políticos famosos. Tenía voz propia, opiniones propias y una curiosidad que la empujaba a estar siempre en el centro de lo que pasaba. En una época en que se esperaba de las mujeres de su posición que se limitaran a brillar en los salones, Kik quería entender el mundo y participar en él. Y aquella filosofía de vida, la de vivir el momento porque el mañana no está garantizado, marcaría su siguiente paso. Porque Kik, que ya había amado y perdido, que había desafiado a su familia una vez y lo había pagado caro, estaba a punto de volver a enamorarse, y de hacerlo otra vez, de la persona más imposible y más prohibida que habría podido elegir. Como si el destino la empujara, una y otra vez, a chocar contra el mismo muro. El hombre que devolvió la ilusión a Kik se llamaba Peter Fitzwilliam, y si la familia Kennedy había puesto el grito en el cielo con Billy, lo de Peter iba a ser muchísimo peor, porque esta vez los obstáculos no eran uno, sino varios, y cada uno más grave que el anterior. Peter Wentworth Fitzwilliam era un aristócrata británico, el octavo conde Fitzwilliam, dueño de una inmensa fortuna y de un encanto arrollador. Era elegante, mundano, divertido, un hombre que sabía cómo conquistar a una mujer. Tenía, según quienes lo conocieron, mucho del mismo magnetismo que había tenido Joe Jr., el hermano adorado de Kik. Era un seductor en toda regla, un hombre acostumbrado a la buena vida y al riesgo, y entre él y Kik surgió una conexión intensa, una atracción poderosa, que reavivó en ella las ganas de vivir y de amar. Kik se enamoró de Peter, con la misma fuerza con la que, años atrás, se había enamorado de Billy. El problema era que Peter reunía, él solo, todas las condiciones para horrorizar a la familia Kennedy. Para empezar, era protestante, igual que Billy. Eso ya era una línea roja para Rose. Pero es que, además, había algo mucho peor. Peter estaba casado, tenía esposa. Es verdad que estaba en pleno proceso de divorciarse de ella, pero a ojos de la Iglesia Católica y de Rose Kennedy, el divorcio sencillamente no existía. Un matrimonio era para toda la vida, sin excepciones. Que su hija se enamorara de un hombre casado, protestante, y que pretendía divorciarse para volver a casarse, era para Rose la peor pesadilla imaginable, una acumulación de pecados intolerable. Si lo de Billy había sido grave, lo de Peter era, a sus ojos, una catástrofe moral absoluta. La reacción de Rose fue tajante y durísima. Le lanzó a su hija una amenaza que no dejaba lugar a dudas. Si Kik se casaba con Peter Fitzwilliam, sería repudiada. La familia la desheredaría, la cortaría, le retiraría todo apoyo económico. Quedaría, en la práctica, expulsada del clan Kennedy. No era una advertencia vaga. Era un ultimátum en toda regla.
O renunciaba a Peter, o renunciaba a su familia y a la fortuna que la sostenía. Rose ponía a su hija contra la pared, obligándola a elegir entre el hombre que amaba y todo lo demás, su sangre, su apellido, su mundo. Y aquí se ve, de nuevo, la valentía de Kik, porque a pesar de la amenaza, a pesar de saber lo que estaba en juego, Kik no se echó atrás. A principios de 1948, viajó a Estados Unidos y le comunicó a su familia que pensaba casarse con Peter en cuanto él consiguiera el divorcio. Lo dijo de frente, asumiendo las consecuencias. Estaba dispuesta a volver a desafiar a su madre, a volver a cruzar la línea, a arriesgarlo todo otra vez por amor. La hija dorada, la rebelde del clan, plantaba cara una segunda vez. El anuncio de Kik dividió a la familia y abrió una grieta que, de no haber ocurrido la tragedia, habría marcado para siempre su relación con los suyos, porque no todos en la familia Kennedy reaccionaron igual ante la noticia. Rose, la madre, fue la más afectada y la más inflexible. Para ella, la decisión de Kik era una traición imperdonable a la fe y a la familia, y mantuvo su amenaza de repudiarla con toda firmeza. No había en ella ni un resquicio de flexibilidad. La fe estaba por encima de todo, incluida la felicidad de su propia hija. Aquella postura abrió un abismo entre madre e hija, una herida que parecía imposible de cerrar. Kik se enfrentaba a la posibilidad real de perder a su madre, de quedar expulsada del clan, de ser borrada de la familia por seguir a su corazón. Pero hubo alguien que, sorprendentemente, se mostró más comprensivo. Su padre, Joseph Kennedy, el patriarca, el hombre que la había llamado Kik y que siempre la había tenido como su favorita, adoptó una actitud distinta. En lugar de cerrarse en banda como Rose, Joseph se mostró dispuesto a buscar una solución. Quería a su hija y no estaba dispuesto a perderla sin más. Llegó a plantearse la posibilidad de pedir algún tipo de dispensa al Papa, una autorización especial que permitiera a Kik casarse con Peter sin perder su condición de católica, ni quedar fuera de la Iglesia. Era una salida complicada, nada garantizada, pero demostraba que el padre estaba dispuesto a tender un puente donde la madre solo levantaba muros. Entre la intransigencia de Rose y la apertura de Joseph, la familia Kennedy se partía en dos en torno al amor prohibido de Kik. Y en ese punto, con la familia dividida, con su madre amenazando con repudiarla y su padre buscando una fórmula para salvar la situación, Kik tomó una decisión que parecía la más esperanzadora de todas. Decidió intentar la reconciliación, buscar la bendición de su padre, aprovechar su buena disposición, tratar de cerrar la herida antes de que fuera demasiado tarde. Era un gesto de amor hacia su familia, un intento de no romper del todo con los suyos, pese a haber elegido a Peter. Y para lograrlo, planeó un viaje que debía servir para acercar posturas, para ganarse el favor de su padre, para empezar a recomponer lo que la noticia de su boda había roto. Lo que Kik no sabía es que aquel viaje, pensado para salvar su relación con su familia, iba a ser el último de su vida. Si esta historia te está llegando, suscríbete y déjame en los comentarios qué otra historia de las grandes dinastías quieres que cuente. Porque lo que ocurrió en aquel vuelo, en el cielo del sur de Francia, es uno de los finales más trágicos e injustos de toda la saga Kennedy. Llegamos al viaje que lo cambió todo, o más bien, que lo terminó todo, y conviene reconstruirlo con calma, porque cada decisión de aquellos días tiene un peso trágico cuando se conoce el final. En mayo de 1948, Kik se enteró de que su padre, Joseph, iba a estar en París, y vio en ello la oportunidad perfecta para el reencuentro que tanto deseaba. Decidió volar a París para reunirse con él, hablar cara a cara, tratar de ganarse su bendición para su matrimonio con Peter y empezar a recomponer la relación con su familia. Era un movimiento cargado de esperanza. Kik no iba a romper con los suyos, iba a tender la mano, a buscar la paz, y lo hacía aprovechando la actitud más abierta de su padre, el único que parecía dispuesto a entenderla. Peter, su gran amor, la acompañaría en el viaje. Tras el encuentro con el padre en París, la pareja tenía pensado continuar hacia el sur, hacia la Riviera Francesa,
para pasar unos días de descanso. Un plan que mezclaba la reconciliación familiar con la promesa de un futuro juntos. El 13 de mayo de 1948, Kik y Peter embarcaron en París en una pequeña avioneta privada, un aparato alquilado para el trayecto. El plan era volar primero al encuentro previsto y después poner rumbo al sur. Sobre el papel, era un vuelo más, de los muchos que se hacían en aquella época. Pero el tiempo, aquel día, no acompañaba. Sobre la ruta que debían seguir, se estaba formando una tormenta y las condiciones para volar en una avioneta pequeña como aquella distaban mucho de ser las ideales. Aún así, decidieron salir, una decisión que, vista con la perspectiva de lo que pasó, resultó fatal. La pareja despegó, confiada, hacia un cielo que se estaba volviendo peligroso. A medida que la avioneta avanzaba, el tiempo fue empeorando. El pequeño aparato se adentró en una fuerte tormenta sobre las montañas de la región del Ardèche, en el sur de Francia. Las nubes, el viento y la turbulencia convirtieron el vuelo en una trampa. Aproximadamente a la hora de haber despegado, la avioneta perdió el contacto por radio. Se había metido de lleno en el corazón de la tormenta, en una zona montañosa, con una visibilidad casi nula y unas turbulencias cada vez más violentas. A bordo iban 4 personas, Kik, Peter y los 2 tripulantes que pilotaban y guiaban el aparato. Y todos ellos estaban a punto de enfrentarse a una situación de la que no había salida. Lo que ocurrió en aquellos últimos minutos de vuelo es la parte más dura de toda la historia, y la vamos a contar con el respeto que merece, sin recrearnos en lo más crudo. La avioneta, atrapada en la tormenta, sufrió las consecuencias de una turbulencia extrema. El aparato se vio sacudido con una violencia tremenda, zarandeado por las corrientes en mitad de las nubes, sin apenas referencias visuales para los pilotos. Cuando por fin lograron salir de la masa de nubes que los envolvía, descubrieron, demasiado tarde, que la avioneta estaba en picado, lanzada hacia el suelo, a pocos instantes del impacto. Intentaron desesperadamente enderezarla, tirar del aparato hacia arriba para evitar la colisión. Pero la combinación fue fatal. La fuerza de la turbulencia, sumada al brusco cambio de dirección, al intentar recuperar el control, fue más de lo que la estructura del avión podía soportar. Lo que vino después fue cuestión de segundos. La tensión arrancó primero una de las alas del aparato. Después se desprendieron los 2 motores y finalmente se soltó la cola. La avioneta, literalmente desmembrada en pleno aire, se precipitó sin control. El fuselaje cayó a tierra y quedó detenido, con el morro clavado en un barranco, en una zona montañosa cercana a las localidades de Saint-Bautil y Privas. El impacto no dejó supervivientes. Kik Kennedy murió en el acto, junto a Peter Fitzwilliam y los 2 tripulantes. Los 4 ocupantes de la avioneta perdieron la vida en aquel instante. Kik tenía 28 años. Por respeto a las víctimas, no vamos a detenernos en los detalles más crudos de aquel accidente. Lo que importa es la dimensión de la tragedia. Una mujer de 28 años, que había sobrevivido a la muerte de su marido y de su hermano, que había desafiado 2 veces a su familia por amor, que volaba precisamente para reconciliarse con su padre y para empezar una nueva vida con el hombre que amaba, fue borrada del cielo en cuestión de segundos por una tormenta. Toda su valentía, todo su amor, todos sus planes de futuro se estrellaron contra una ladera en el sur de Francia. La hija dorada de los Kennedy, la rebelde luminosa, la debutante que había conquistado Londres, se apagó en un barranco, lejos de su país y de los suyos. Y como si la tragedia de su muerte no fuera suficiente, lo que vino después añadió una capa más de dolor y de frialdad a toda la historia. La forma en que la familia Kennedy reaccionó ante la muerte de Kik dice más sobre su drama que cualquier otra cosa. Porque incluso muerta, Kik siguió siendo, para los suyos, un problema incómodo. Cuando llegó la noticia de la muerte de Kik, la familia Kennedy se enfrentó a un dilema. Su hija había muerto en circunstancias que, para la moral de la época y para la rígida fe de Rose, resultaban escandalosas. Kik era una viuda que mantenía una relación con un hombre casado y protestante, y había muerto, precisamente,
viajando con él. Para una familia católica, que cuidaba obsesivamente su imagen pública y su reputación, aquello era profundamente embarazoso. Y la respuesta que dieron fue tan reveladora como dolorosa. De toda la enorme familia Kennedy, una sola persona viajó a Europa para asistir al funeral de Kik, su padre, Joseph, el mismo que había sido más comprensivo con ella, el que la había llamado siempre su favorita, fue el único de los suyos que estuvo presente para despedirla. Su madre, Rose, no acudió al funeral de su propia hija. Según se ha documentado, en lugar de viajar para despedir a Kik, ingresó en un hospital por motivos médicos. La mujer, que tanto había luchado por imponer su fe sobre el corazón de su hija, no estuvo junto a su féretro, y el resto de la familia tampoco. El contraste con la magnitud del clan Kennedy es estremecedor. Una de las familias más numerosas y poderosas de Estados Unidos despidió a una de sus hijas con la presencia de un único miembro. Kik, que en vida ya había sido apartada por amar a quien no debía, fue despedida en la muerte casi en soledad por su propia sangre. El funeral y el entierro se celebraron en Inglaterra, por deseo de la familia Cavendish, la familia de su difunto marido Billy, y fueron ellos, los aristócratas protestantes, quienes organizaron la despedida y le dieron sepultura. Kik fue enterrada como Kathleen Cavendish, marquesa de Hartington, en el cementerio tradicional de la familia Cavendish, en una pequeña iglesia de la campiña inglesa, junto a los suyos por matrimonio. La estadounidense católica, hija del clan Kennedy, descansa para siempre en tierra inglesa, en el panteón de la familia protestante que tanto había escandalizado a su madre. Hay una ironía amarga en ello. La familia, que en teoría representaba el obstáculo a su felicidad, fue la que la acogió, la honró y le dio reposo, mientras su propia familia, salvo su padre, brillaba por su ausencia. Lo que ocurrió tras su muerte fue casi una segunda desaparición. Porque la familia Kennedy, incómoda con la historia de Kik, optó por dejar que su memoria se difuminara. Y durante décadas, Kik fue la Kennedy olvidada. La historia de Kik no encajaba con la imagen que la familia quería proyectar de sí misma. En las décadas siguientes, los Kennedy se convertirían en una especie de realeza estadounidense, con John en la presidencia, con Robert como figura política de primer orden, con una imagen cuidada de familia católica, modélica, glamurosa y trágica a la vez. Y dentro de ese relato, la historia de la hija rebelde que desafió a la familia por amor, que se casó con un protestante y que murió viajando con un hombre casado, resultaba incómoda. Así que, sencillamente, se habló poco de ella. Su figura quedó en la sombra, eclipsada por sus célebres hermanos, relegada a una nota a pie de página en la gran saga familiar. Mientras el mundo entero conocía cada detalle de la vida de John y de Robert, casi nadie recordaba a Kik, pero su historia era demasiado poderosa para desaparecer del todo. Con el paso de los años, varios biógrafos rescataron su figura y contaron su vida, reivindicando a aquella mujer valiente y luminosa que se había atrevido a seguir su propio camino. Una de sus biógrafas la definió como la única auténtica rebelde de la familia, la única de los 9 hermanos Kennedy que no recorrió el camino que le habían marcado. Y esa es, quizá, la clave de su figura. En una familia obsesionada con el control, con la imagen y con el deber, Kik fue la única que se atrevió a poner su corazón por delante de las normas. Su historia ha sido recuperada en libros y en documentales, y hoy se la recuerda no ya como una nota al margen, sino como una de las figuras más fascinantes y trágicas de toda la dinastía. Una de sus sobrinas, que lleva su nombre en su honor, resumió muy bien el espíritu de Kik. Dijo que sus decisiones se guiaban por su propia brújula moral, no por la de sus padres ni por la de la sociedad. Y en esa frase está todo. Kik no fue una víctima pasiva del destino. Fue una mujer que eligió, una y otra vez, vivir según su propia conciencia, aun a costa de enfrentarse a la familia más poderosa de su país. Que el destino la castigara con tanta crueldad no borra su valentía. Al contrario, la hace aún más admirable, porque amó de verdad, vivió de verdad, y pagó por ello el precio más alto. La muerte de Kik no fue un hecho aislado dentro de su familia.
Vista con perspectiva, fue una pieza más de una cadena de tragedias tan larga y tan brutal que el mundo terminó hablando de una maldición sobre el apellido Kennedy. Conviene detenerse en un detalle escalofriante. Kik murió en un accidente de aviación, en 1948, despeñada contra una montaña. Apenas 4 años antes, su hermano más querido, Joe Jr., había muerto también en el aire, cuando su avión estalló en pleno vuelo. 2 hermanos, 2 muertes en el cielo, con pocos años de diferencia. Y la historia, lejos de detenerse ahí, continuaría golpeando a la familia una y otra vez en las décadas siguientes. Su hermano John, el presidente, sería asesinado en 1963. Su hermano Robert correría la misma suerte en 1968. La familia que parecía destinada a la gloria se vio perseguida por la muerte violenta y prematura de muchos de sus miembros, hasta el punto de que la idea de una maldición Kennedy se instaló en el imaginario popular, y hay un eco final, medio siglo después, que resulta casi imposible de creer. En 1999, un sobrino de Kik, hijo de su hermano el presidente John, moría en un accidente de avioneta. Se llamaba John Fitzgerald Kennedy Jr. y pilotaba él mismo el pequeño aparato, que se precipitó al mar, llevándose su vida, la de su esposa y la de su cuñada. Otro Kennedy joven, brillante, con todo el futuro por delante, borrado del cielo en cuestión de segundos, justo cuando parecía que la vida le sonreía. Tía y sobrino, Kik y John Jr., separados por 50 años, unidos por un destino casi idéntico. 2 miembros de la misma familia, muertos los 2 en pequeños aviones, los 2 en un momento en que parecían a punto de alcanzar la felicidad. Si existe algo parecido a una maldición, pocas familias encajan mejor en esa idea que los Kennedy, pero conviene no quedarse solo en la superstición. Más allá de la idea de una maldición, lo que las historias de los Kennedy revelan es algo más profundo y más humano. Que ni el poder más absoluto, ni el dinero, ni la fama, ni el apellido más célebre del mundo protegen a una familia del dolor, de la pérdida y de la tragedia. Los Kennedy lo tuvieron todo en términos de poder mundano, y sin embargo, enterraron a sus hijos una y otra vez, en guerras, en magnicidios y en accidentes. Kik fue una de las primeras en caer, y su historia anticipó, de algún modo, todo el dolor que vendría después. Por mucho que la familia dejara que su recuerdo se difuminara, el espíritu de Kik acabó abriéndose paso, y la mujer que estuvo a punto de quedar borrada de la historia terminó convertida, décadas después, en una figura admirada y reivindicada. El primer gesto de memoria vino, precisamente, de dentro de la familia. 3 años después de la muerte de Kik, su hermano Robert, el futuro senador y candidato presidencial, tuvo una hija y decidió llamarla Kathleen, en honor a la hermana que había perdido. Fue una forma callada pero profunda de mantener vivo su nombre, de reconocer a aquella mujer valiente a la que los demás habían preferido apartar. El apellido que la había juzgado en vida encontró, en la generación siguiente, una manera de rendirle homenaje. La pequeña Kathleen llevaría el nombre de su tía como un hilo que conectaba a la nueva generación con la rebelde olvidada. Con el tiempo, los historiadores y los biógrafos se interesaron por su figura y empezaron a contar su vida con el detalle y el respeto que merecía. Se publicaron libros dedicados enteramente a ella, que rescataban su historia de amor, su valentía y su trágico final, y que la situaban en el lugar que le correspondía dentro de la saga familiar. Su vida llegó incluso a la televisión, recuperada en series y documentales que la presentaban a un público nuevo, fascinado por aquella Kennedy distinta a todas. De ser una nota a pie de página, Kik pasó a ser protagonista de su propia historia, reconocida como una de las mujeres más interesantes y más valientes de toda la dinastía. Y quienes han contado su historia coinciden en lo mismo, en que Kik representa una forma de coraje poco común. Una de sus parientes, que lleva su nombre, contó que conservaba como un tesoro una fotografía de su tía abuela, vestida con el uniforme de la Cruz Roja, y que en esa imagen se la veía hermosa, llena de vigor y de vida. Decía que encontraba su historia poderosa
y su espíritu inspirador. Y esa es, al final, la imagen que ha perdurado. No la de una víctima, sino la de una mujer joven, valiente y llena de vida, que se atrevió a vivir según sus propias reglas en un tiempo y en una familia que no se lo ponían fácil. Su historia, durante años silenciada, ha terminado por brillar precisamente por lo que la hacía incómoda. Su libertad. Detente un momento a pensar en la vida entera de Kick Kennedy, vista de principio a fin. Porque su historia esconde una de las verdades más incómodas sobre el poder, la familia y el precio de seguir al propio corazón. Kick lo tenía todo para vivir una existencia cómoda y privilegiada. Pertenecía a una de las familias más poderosas de Estados Unidos. Tenía dinero, belleza, juventud, encanto y un futuro brillante por delante. Lo único que tenía que hacer era seguir las reglas, plegarse a la fe de su madre, casarse con quien la familia aprobara, recorrer el camino marcado. Y eligió no hacerlo. Eligió amar a quien quiso, aun sabiendo lo que le costaría. Desafió a su madre, rompió con las expectativas de su clan. Se arriesgó a ser repudiada, y todo por una cosa muy simple y muy humana: el amor. Kick no quiso una vida cómoda a cambio de renunciar a su corazón. Quiso vivir de verdad, aunque viviera poco. Y aquí llegamos a la verdad que recorre cada una de las historias que contamos en este canal. Que ni el apellido más poderoso, ni la fortuna más grande, ni la familia más célebre protegen a una mujer del dolor cuando se atreve a seguir su propio camino, y que el destino, a veces, golpea con una crueldad que ninguna riqueza puede evitar. Kick Kennedy tuvo todo el dinero y todo el poder del mundo a su alcance. Y aún así, perdió a su marido, perdió a su hermano, fue casi repudiada por su madre, y murió sola en un barranco a los 28 años, viajando precisamente para reconciliarse con los suyos. Su corona era un apellido, y ese apellido no la salvó de nada. Mira la historia completa de Kick, de principio a fin, y verás que es una de las más valientes y más trágicas de toda la realeza moderna, aunque su corona no fuera de oro, sino de apellido. Empezó como la hija más luminosa de una familia obsesionada con el poder, la favorita de su padre, la chispa que iluminaba cualquier habitación. Conquistó Londres, se enamoró del heredero de un ducado y se atrevió a casarse con él pese a la oposición feroz de su madre y de su fe. Perdió a ese marido y a su hermano más querido en un solo verano, antes de cumplir los 25, y en lugar de hundirse, siguió adelante con una entereza admirable. Volvió a amar, otra vez a contracorriente, otra vez desafiando a su familia, y cuando por fin parecía a punto de empezar una nueva vida y de reconciliarse con los suyos, una tormenta la borró del cielo a los 28 años. Y su propia familia, salvo su padre, no estuvo siquiera para despedirla. La historia de Kick Kennedy es la prueba de que, detrás de los apellidos más poderosos, de las dinastías más célebres y de las fortunas más grandes, se esconden a menudo el dolor, el rechazo y la tragedia más cruel. Kick lo tuvo todo, y sin embargo, fue apartada por amar. Fue valiente, y sin embargo, el destino la castigó sin piedad. Pertenecía a la realeza estadounidense, y aún así murió casi en soledad, lejos de los suyos, en tierra extranjera. Su único gran atrevimiento fue negarse a vivir una vida que no había elegido, y por eso, más que como una víctima, merece ser recordada como lo que fue: una mujer que vivió y amó según su propia conciencia, en una familia que no se lo permitía. Y su historia no termina con ella, porque es solo una pieza de una saga inmensa y trágica que el mundo no ha dejado de mirar. La maldición de los Kennedy se llevó a Joe Jr. en el cielo, a John y a Robert con sendos disparos, y décadas más tarde a su sobrino John Jr., también en una avioneta, también al borde de la felicidad. Hay todavía muchas historias esperando dentro de esta familia, y de otras grandes dinastías: las mujeres que se casaron con el poder y lo pagaron caro, los herederos que murieron jóvenes, las tragedias que el dinero no pudo comprar ni evitar. Así que, si quieres seguir tirando del hilo de los secretos más oscuros de las grandes familias, suscríbete, dale a la campana y déjame en los comentarios sobre quién quieres que hablemos primero,
porque cuando se trata de las grandes dinastías y de las grandes fortunas, siempre, siempre hay un secreto más y una tragedia más, esperando salir a la luz. Gracias por acompañarme hasta el final y por recordar a Kik Kennedy, la rebelde luminosa del clan, la que se atrevió a amar y a la que el cielo se llevó demasiado pronto. Nos vemos en el próximo.